Un supersentido 59-12-27. Predicado el domingo por la noche, 27 de diciembre de 1959, Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana, 1 hora y 24 minutos, sigo disfrutando de esa bendición esta mañana. Oh, qué sobreabundante, qué abundante. Se desconocen las cosas que Dios haría por nosotros cuando nos reunamos. ¿Han notado cómo ha ido todo desde que nos consagramos a Dios? Bendición tras bendición, poder tras poder, gloria tras gloria. Ha sido maravilloso. Y Él seguirá haciéndolo. He orado por estos pañuelos, si alguien aquí sabe a quién pertenecen. 2 Ahora solo quiero comentarlo, solo un momento, y primero agradecerles a todos por su excelente regalo de Navidad. El traje que me regalaron. ¿Era eso lo que llevaban, hermano Neville? El hermano Neville dice, sí, señor. Sí, señor. Un traje. Los predicadores siempre necesitan un traje. Me queda perfecto. Maravilloso, qué bien. Ahora bien, transpiran, y ese sudor pudre la ropa más rápido que cualquier otra cosa que yo conozca, y se necesita mucha ropa para sostener a un predicador. Y la buena ropa, la tela de algodón barata se pudre enseguida. Así que un buen traje como ese se desgastará. Y piensen, están apoyando y dando esta ropa a los siervos del Señor. Y que el Señor los bendiga. Jesús dijo, en cuanto lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Así que nunca les compraron un traje a 2 ministros. Le compraste 2 trajes a Jesús. Eso fue lo que dijo. Me lo hiciste. Mateo 25:40 Y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. 3 Pero ese pequeño toque celestial, esta mañana, ¿lo notaron? No hubo llamado al altar, nada. Pero justo después del mensaje y el refrigerio del Espíritu Santo bañando a la gente, la gloria de Dios moviéndose, simplemente empezaron a venir, arriba y abajo, por todos lados. Y vi a unos buenos amigos bautistas míos, de la iglesia bautista de Walnut Street, en Louisville, de pie en el pasillo, simplemente bañados por el poder de Dios. Caramba. Los encontré después del servicio. Dijeron, ese es el poder de Dios. Dije, así es. Tienes toda la razón. El poder de Dios. Y uno simplemente no encuentra las palabras. Simplemente no sabe qué decir. El Espíritu Santo simplemente toma la reunión y uno no sabe qué va a hacer con ella. Tranquila, dulce, humildemente, conmovida. Oh, hermano Pat, eso es simplemente el cielo para mí. Soy uno de esos anticuados a los que les gusta esa sensación. 4 Como el difunto Paul Rader, le dijo a su. Una vez, estaba contando una historia. Dijo que él y su esposa estaban sentados a la mesa, y ella quería ir a algún sitio o hacer algo, y él le repetía, no puedo, y cosas así, y la interrumpía un poco. La miró, y las lágrimas corrían por sus mejillas, y le dijo, bueno, pensó en su corazón, si se lastima tan fácilmente, que siga lastimada. Así que, como los hombres, dobló el periódico y lo puso en el plato. 5 Y ella siempre se quedaba en la puerta y le daba un beso de despedida. Y luego, cuando él salía por la verja, ella lo saludaba con la mano, y eso era todo, ¿sabe? Hasta que él volvía de su oficina. Y así, esa mañana, dijo, cuando salieron, pues, en la puerta, pues, ella estaba de pie junto a la puerta, y él la besó y salió por el otro lado de la verja, y abrió la verja y miró hacia atrás, y ella estaba de pie en la puerta cabizbaja, todavía dolida. Dijo que él se despidió con la mano, dijo que ella se despidió con la mano. Dijo que empezó a caminar por la calle y empezó a pensar, ¿y si algo me pasara antes de volver a casa, o si algo le pasara a ella antes de volver? Dios nos sacaría de la escena, y con lo buena mujer que ha sido, y lo dulce que es, etc. Y dijo que, cuanto más avanzaba, más se le encogía el corazón. Así que se dio la vuelta y corrió de vuelta, abrió la verja, entró en la casa y abrió la puerta. Y al abrir la puerta, oyó algo llorando. Miró a su alrededor, ella estaba detrás de la puerta. Dijo que nunca dijo perdóname, nunca dijo me disculpo, nunca dijo nada. Dijo que simplemente la agarró y la besó de nuevo, se dio la vuelta y salió. Dijo que salió a la verja, que ella estaba de nuevo en la puerta. Él dijo, adiós. Y ella dijo, adiós, dijo, igual que la primera vez, pero la última vez con un sentimiento. Así es. Cuando hay un sentimiento, que realmente es algo de Dios. 7 Ahora, en la nominación, hace unos momentos, de un nuevo síndico, el hermano Sotman.
Estoy seguro de que los síndicos y todos saben que, al final del año fiscal, el 1 de enero, todos los cargos de la iglesia, como pastores, diáconos, y demás, expiran. Entonces, si desean continuar, no pastores. No me refería a eso. Me refería a síndicos, diáconos, maestros de escuela dominical, y demás. El pastor es elegido por la iglesia y permanece en su cargo hasta. Y luego, si la gente, la actual junta directiva, o los diáconos, o los maestros de escuela dominical, o quienes sean, desean continuar, simplemente continúan. Si no, tienen que renunciar si no quieren continuar. Y no hay nada en contra. Luego continúan durante el siguiente año. Y si no continúan, entonces se realiza una elección y se nombra a otro síndico, o el cargo que fuera. Por lo tanto, no hay una obligación vitalicia para servir en una junta. Pero mientras sienta que Dios está con él y lo ayuda, y quiera hacer su parte, o la de ella, sea la que sea, para continuar con la obra de Dios, siempre nos complace tenerlos para servir con nosotros. De esa manera, se le da a una persona la oportunidad de servir durante un año y ver si le gusta. Algunos de nuestros fideicomisarios permanecen durante años y años, y también los diáconos, y eso está perfectamente bien. Pero no hay un plazo fijo. Si el fideicomisario, el pastor o alguien de la junta no se siente capaz de servir más tiempo o se muda, simplemente notifica a la iglesia para que puedan encontrar a alguien en su lugar. 9. Y eso es lo que sucedió aquí esta noche con la renuncia del hermano Morgan, el hermano William Morgan, como fideicomisario. Necesitaban otro fideicomisario. El hermano Sotman fue nombrado fideicomisario en otro momento, y luego fue recibido esta noche en la junta. Es oficial, siempre y cuando la iglesia, en nuestra iglesia, es la soberanía de la iglesia. La iglesia mueve o coloca al fideicomisario, la iglesia mueve o coloca al pastor, sea lo que sea, es la iglesia en su conjunto. Eso es apostólico. Así se hacía en tiempos bíblicos. Por lo tanto, creemos que nadie es un dictador ni nada por el estilo en la iglesia. No queremos eso. Cada hombre, cada persona, yo mismo, al votar por alguien, tiene un solo voto, al igual que cualquier otra persona de la iglesia aquí presente, solo un voto. No es lo que yo diga, es lo que dice la iglesia, lo que dice la iglesia en conjunto. ¿Les gusta? Creo que eso es simplemente bíblico. Así debe ser. Esta semana será muy importante para mí, la que viene mañana, si Dios quiere. Tengo que tomar decisiones para el año que viene, con todas las invitaciones. Quiero ir a la oficina, recoger todas mis invitaciones y llevármelas a casa. Por lo tanto, durante los próximos días, oraré a Dios para que me guíe y me muestre qué camino tomar y qué hacer. No vivimos en una época como cuando Él estuvo aquí, donde Dios lo guiaba de un lugar a otro, y pasaba unas horas en un pueblo y luego se iba a otra ciudad. Pero hoy en día, todo es diferente. Hay grupos ministeriales y muchas cosas por hacer. 11. Y así es como lo hago. Recojo todas mis invitaciones de África y las coloco, todas las de la India, las de California, las de Utah y todas las demás, y las apila por separado. Las dejo ahí. Luego me pongo a caminar y a orar, quizás me subo al coche y me voy un par de días. Vuelvo, orando. Me viene a la mente la necesidad de ir a cierto lugar, y entonces veo si es solo una impresión. Después, si me ha impresionado mucho, voy a la pila donde está ese lugar, tomo una carta de invitación y la leo, para ver dónde está. Y a partir de ahí. 12. Esta es la razón por la que hago eso. Piensa en viajar unas 72 horas en un avión, en medio de las tormentas, subiendo y bajando, y dando vueltas, si alguna vez viajaste al extranjero. No sabes. A veces estás arriba, y a veces abajo, balanceándote, meciéndote y cabeceando, entre las nubes y sobre el agua, durante 3 días y 3 noches. Luego, aterrizas, y lo primero que te encuentras es Satanás. Bueno, el grupo ministerial dijo esto, algunos divididos sobre la votación, y otros a favor. Entonces podrías decir, bueno, tal vez el Señor no quería que viniera. Pero cuando eres enviado por Dios, estás listo para enfrentar al enemigo. Dices, vengo aquí, en el nombre de Jesucristo. Vengo en el nombre del Señor Jesús, y aquí me quedo hasta que su obra se cumpla. Entonces estás listo para enfrentar las fuerzas. 13. Así que me aman. Sé que me aman. Oren por mí esta semana para que tome las decisiones correctas, guiados por la inspiración de Dios. Ahora voy a tener unas pequeñas reuniones improvisadas. Voy a Florida el 8, 9 y 10 de este mes. A Tifton, Georgia. Tifton, Georgia, el 8, 9 y 10 de enero, quise decir, en lugar de este mes.
Y luego tengo que ir a Glasgow, Kentucky. Y quizás a Somerset, Kentucky. Y una noche, y quizás a Campbellsville, Kentucky. El hermano Rogers quería que fuera una noche a su casa, aunque la otra vez no pudimos verlo. 14 ahora, oren por el hermano Rogers. Estábamos en la confraternidad hoy, y le tomé la mano y lo encontré en mal estado físico. Así que oren por el hermano Rogers. Ha sufrido mucho, lo tiene nervioso y molesto, y está bastante mal de salud ahora mismo, y su esposa está muy mal. Oren por esa pequeña pareja, buenos hijos de Dios. Y le dije que, si Dios quiere, le daría una noche. 15 y el hermano Rudell, de una de nuestras pequeñas iglesias hermanas, aquí en la carretera 62, un niño tímido y anciano, pasaba por aquí sin siquiera levantar la vista. Se acercaba a la casa. Y, supongo que la gente pensaba que era un pesado, pero había algo en él que parecía real. Seguí acompañándolo, diciéndole, hermano Rudell, usted puede. Él dijo, hermano Branham, me levanto ante una multitud, se me sube el corazón a la garganta y simplemente no puedo decir ni una palabra. Le dije, quédese ahí, trague el brebaje y hable en el nombre del Señor. Y ahora tiene un tabernáculo del tamaño de este, aquí en la carretera, simplemente haciendo algo. No se desespere. El niño recibió un llamado de Dios. Conocía a su padre y a su madre. Eran personas muy buenas. 16 y luego deberíamos tener a junio una noche en New Albany. Y, bueno, ya saben, reuniones breves, para poder tener una noche aquí y otra allá. Hasta que, si todo sale según lo previsto, alrededor del 25 de enero, partiré para Miami, para la Convención Internacional Mundial de Empresarios Cristianos del Evangelio Completo. Y de allí, a Kingston, Haití, bajando a Sudamérica y subiendo por México. Y de allí, a África. De África, subiendo a Escandinavia. Y así sucesivamente. Creo que la mayor parte del año la pasaré en reuniones en el extranjero. Así que oren por mí, debo tomar la decisión correcta. 17 ahora, eso es solo si es la voluntad del Señor. Si no, estoy dispuesto a ir a cualquier parte, a cualquier lugar. No importa dónde sea, quiero ir. Pero mientras pueda permanecer en este polvo de la tierra en el que Dios me ha puesto, quiero predicar sus inescrutables riquezas hasta que la muerte me lleve de este cuerpo. Esa es mi determinación, por la gracia de Dios, si tan solo Él me ayuda. Si Él quita su mano de mí, el diablo me matará, así que solo oren para que Dios mantenga su mano de misericordia sobre mí. No estoy pidiendo su justicia. Estoy pidiendo su misericordia. Su justicia, no podría soportar eso. Solo su misericordia es lo que estoy suplicando, porque sé que no soy digno. Nadie lo es. Y mejor no pidamos su justicia. Queremos su misericordia. 18 Ahora bien, esta noche, aunque estoy un poco ronco, no pude rechazar la oportunidad de hablar con este excelente grupo de cristianos. Esperen, antes de hacer este anuncio, permítanme decir algo. Mientras todos están unidos en un solo corazón, en un mismo sentir, y todo marcha a la perfección, permítanme dar una breve charla de 2 minutos a mi iglesia. 19 Escuchen, mis queridos del Evangelio, las estrellas en mi corona, si es que tengo una, la compra de la sangre de Jesús. Hice esto con un propósito. Regresar así. Decidimos que, en un viaje de caza, el hermano Roy Robertson, el hermano Banksbody y yo, podríamos regresar. El hermano Roy y todos nosotros hablábamos de nuestro pastor, el hermano Neville, un hombre que está siempre presente, pastoreando y todo, lo amamos. Pero, aún así, siendo el hermano Neville el copastor, le pareció un poco difícil tener que esforzarse en eso. Así que oramos, y pareció que era la voluntad del Señor que lo hiciera. Ahora, le pedí al Señor que me ayudara, que hiciera lo mejor que pudiera. 20 Y después de hacer mi propia consagración, y después de que la iglesia lo hiciera. Ahora bien, si Dios nos ha bendecido como lo ha hecho en las últimas reuniones, con esa pequeña consagración, ¿qué hará si continuamos así? Simplemente continúen. Ahora escuchen. Están enamorados el uno del otro. Como los veo de pie en los pasillos esta mañana, y esta semana, con las manos en alto, y el hermoso espíritu moviéndose a su alrededor. Ahora bien, no escuchen ni una sola cosa vil que el diablo tenga que decir. Si el diablo les muestra algo, o les dice algo malo sobre uno de los miembros del cuerpo de Cristo, no lo crean. Porque, en cuanto lo creen, arruinan su experiencia. 21 Y si ves a un miembro del cuerpo de Cristo haciendo algo malo, no se lo digas a nadie. Sino acércate a ese miembro con amor y ve si puedes traerlo de vuelta a Cristo. Y si no puedes, díselo a alguien o déjalo ir contigo.
hazlo como dice la escritura. Si alguien dice, hermana fulana o hermano fulano, no le creas ni una palabra. Simplemente déjalo pasar. Porque, recuerda, es el diablo tratando de despedazarte. Ahora espera su llegada, porque lo hará. Deja que el buen hombre de la casa, la fe, se quede ahí, y no recibas nada. Estas personas han sido colocadas en lugares celestiales contigo, compartiendo las bendiciones de Dios, participando de la comunión en la mesa, y el Espíritu Santo ha dado testimonio de que son hijos de Dios. Así que seamos realmente dulces, bondadosos, perdonadores y amorosos. Y si la otra persona te critica, tú le hablas con dulzura. Observa cómo te llega a la dulzura. Así es. Siempre devuelve bien por mal, amor por odio. Y simplemente, ¿te sientes mejor, cariño, la niñita de atrás? ¡Qué bien! Estoy muy agradecida. Sí, acabo de regresar. Estaba hecha un ovillo, y el Señor Jesús la ha sacado y presentado a la reunión. Estamos muy agradecidos por eso. Por eso dejé el púlpito hace unos momentos. Dijeron que habían orado y orado sin éxito, pero que no habían podido llegar al Señor. Ahora, asegúrate de hacerlo. Comprométete con Dios. Dios, por tu gracia, eso es lo que haré. No importa si alguien dice algo malo, devuelve el bien. No pienses mal. Si piensas mal, y lo dices hipócritamente, estás equivocado. Simplemente sigue consagrándote a Dios hasta que realmente te sientas bien con esa persona. Así es como se hace. Entonces la dulzura de las bendiciones de Dios te cubrirá el alma. Así se vive victorioso, entonces nada podrá hacerte daño mientras estés enamorado. Bueno, dices. 23 Mira, si tienen lenguas, cesarán. Y si tienen sabiduría, se desvanecerá. Las profecías, fracasarán. Pero cuando tengan amor, perdurará para siempre. Y no amen solo a quienes los aman, sino amen también a quienes no los aman. Porque es fácil para mí amar a quien me ama, pero intenta amar a alguien que no te ama. Ahí es donde puedes probar si eres cristiano o no. Alguien que no te ama, y sin embargo, en tu corazón, lo amas. Ahora bien, si no lo haces, simplemente aférrate a Dios. Está ahí, porque sé que es la verdad. Amén. Sé que es la verdad. 1 Corintios 13, 8 El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Ahora vamos a abrir la preciosa palabra, ahora, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, solo para un breve mensaje. Estoy un poco ronco, pero pasé una tarde maravillosa con los hermanos y hermanas. Llegué casi a las 6, así que corrí a la habitación, me arrodillé junto a la cama, en el dormitorio, y oré unos momentos. Me levanté, tomé mi Biblia y comencé a leer. Vi una revista allí, la tomé y estaba escrita en afrikaans, así que no pude leerla. A veces, al leer, encuentras una palabra y esa palabra cobra vida. Así es como un ministro capta su mensaje. Simplemente empieza a leer, lee la Biblia, algo. De repente, encuentras algo, luego algo le añade algo, algo le añade algo. Luego, lo subrayas, y simplemente vas al púlpito y lo lees. Dios hará el resto. Mira, Él se encargará del resto. A veces te dejas llevar tanto que te surgen pequeños pensamientos, pequeñas notas de pensamientos que has tenido. A veces, en una reunión, cuando tienes que subir rápidamente a la plataforma, con solo leer esos pequeños pensamientos que tuviste, que el Espíritu Santo te los reavive. Eso me ha pasado muchas veces. 25 Ahora, Hebreos 11, leamos el primer versículo, comenzando, y leeremos bastantes versículos. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella los ancianos alcanzaron buen testimonio. Por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de lo que se ve. ¿No es eso significativo? Permítanme leer ese tercer versículo de nuevo. Escuchen con atención. Por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de lo que se ve. La palabra de Dios. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y por ella, estando muerto, aún habló. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver la muerte, y no fue hallado, porque Dios lo traspuso. Porque antes de su trasposición tuvo testimonio de haber agradado a Dios. 500 años de vida, además. Pero sin fe es imposible agradarle. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le existe y que recompensa a los que le buscan con diligencia.
Por la fe, Noé, advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y se convirtió en heredero de la justicia que es por la fe. Hebreos 11:1 es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:2 porque por ella alcanzaron buen testimonio los ancianos. Hebreos 11:3 por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11:4 por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto, aún habla por ella. Hebreos 11:5 por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes de su trasposición, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hebreos 11:6 pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:7 por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Por la cual condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. 26 Oremos un momento e inclinemos nuestros rostros. Señor, nuestro misericordioso Dios y Padre, venimos de nuevo a tu presencia con agradecimiento. Y no solo sentimos que estamos en tu presencia por haber inclinado nuestros rostros para orar, sino que creemos que estamos constantemente en tu presencia, porque los ojos del Señor recorren la tierra. Tú lo sabes todo y conoces los pensamientos del corazón. Por lo tanto, Señor, inclinamos nuestros rostros para pedirte que nos perdones todas nuestras ofensas y transgresiones contra ti, y que tu misericordia se extienda una vez más a nosotros, de tal manera que abras nuestros labios para hablar y nuestros oídos para escuchar, y que tu palabra se haga real para nosotros esta noche. Que estos pocos versículos que hemos elegido leer sean de gran ayuda para cada miembro de tu cuerpo místico en la tierra, tu iglesia espiritual, la iglesia de los primogénitos, esa iglesia que ha sido comprada por la sangre de Jesús, que ha sido lavada y santificada, y que será presentada a Dios ese día, sin mancha ni arruga. Cuánto te agradecemos por tener fe para creer que somos partícipes de esta bondad de Dios, por la justicia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. 2 Crónicas 16:9 porque los ojos del Señor recorren toda la tierra, para mostrar su poder a favor de aquellos cuyo corazón es perfecto para con él. En esto has obrado neciamente. Por eso, de ahora en adelante tendrás guerras. Zacarías 4:10 ¿Quién menospreció el día de las pequeñeces? Porque se alegrarán, y verán la plomada en la mano de Zorobabel con aquellos 7. Ellos son los ojos de Jehová, que recorren toda la tierra. 27 Oramos ahora para que sanes toda enfermedad. Te agradecemos por tocar a esa niñita hace unos momentos, que yacía doblada en la habitación, a causa del dolor. Verla salir, con esa fe infantil, y aceptándote a ti y a tu misericordia. Y te damos gracias por esto. Y oramos para que recuerdes al pequeño ser querido de la hermana Baker en Kentucky, y a aquellos de quienes habló el hermano Neville, y, oh Dios, a los innumerables enfermos de todas partes. Y especialmente, Señor, a los que no son salvos y no te conocen. Si murieran en sus pecados, no podrían venir a donde estás. Oramos para que nos des testimonio y poder, valentía para proclamar la palabra y sabiduría para saber cuándo hacerlo. Y luego, háblanos cuando hayamos dicho suficiente, para que podamos retirarnos y dejar a la gente asombrada y maravillada por el gran Espíritu Santo y su obra. Concédelo, Señor. Escúchanos ahora, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera hablar brevemente sobre los sentidos. Se nos enseña que el hombre natural tiene 5 sentidos, y que estos 5 sentidos controlan su. O bien, Dios le dio estos 5 sentidos para que pudiera contactar con su hogar terrenal. Estos sentidos son: vista, gusto, tacto, olfato y oído. Estos 5 sentidos, conocidos por el hombre natural, son buenos, y no podemos vivir una vida normal cuando uno de ellos falla. La vista, el oído, el tacto, el olfato o el gusto. No podemos vivir con normalidad sin ellos. Hay algo que falta, una parte de la vida que no podemos alcanzar sin la actuación de ese sentido. Y son buenos y útiles, y nos los dio Dios. Dios te dio esos sentidos, pero te los dio como un regalo. Y depende de cómo, a lo que entregues estos sentidos, será la forma en que tu vida sea controlada, la forma en que entregues esos 5 sentidos. Lo que veas, lo que oigas, lo que saborees, huelas o sientas, lo que sea que entregues esos sentidos, te dominará.
Y estamos agradecidos a Dios por tener los 5 sentidos, pero de ninguna manera te fueron dados para guiarte. Te fueron dados para el contacto terrenal. Pero te fue dado el sexto sentido, y ese sexto sentido pertenece solo al cristiano. Y no puedes tener este sexto sentido hasta que te conviertas en cristiano. Es la única manera en que puedes tener más que los 5 sentidos naturales para la persona natural. El sexto sentido es mejor conocido, para el cristiano, como la fe. Es el que te gobierna y te guía, y es superior a todos los demás sentidos. Es superior a todos los sentidos, los otros 5 sentidos. 30 Ahora bien, no diría que, por haber recibido el sexto sentido, los 5 sentidos ya no sirven. Sí, lo son. Esos 5 sentidos les fueron dados por Dios y deben usarse. Pero cuando los 5 sentidos actúan en contra de la palabra de Dios, entonces mienten. Ahora bien, el sexto sentido no puede mentir. Es un supersentido. Y de eso es de lo que quiero hablar. Esta mañana hablé sobre una superseñal. Y esta noche sobre un supersentido. 31 Y el supersentido es el Espíritu Santo, la fe de Dios que mora en ti. Y si dejas que los 5 sentidos se rindan al sexto sentido, este te guiará y pondrá a los otros 5 sentidos bajo el control de ese supersentido. Porque está tan por encima del sentido natural, como el hombre espiritual está por encima de lo natural. Es tan alto como los cielos, por encima del hombre natural y sus 5 sentidos. Te hace creer cosas que no puedes ver. Te hace actuar donde crees que los 5 sentidos jamás pensarían en ello. El diablo puede entrar en estos 5 sentidos y mentirte, pero no puede tocar ese supersentido. Eso está mucho más allá de su alcance. Eso viene de Dios. Se llama fe. La fe es esa gran cosa. 32 Y los 5 sentidos no controlan al sexto sentido, sino que éste controla los 5 sentidos. El supersentido controla los sentidos naturales. Y los 5 sentidos son la vista, el gusto, el tacto, el olfato y el oído. Y el supersentido es algo que te hará creer en la palabra de Dios, porque es lo único que habla. Y te hará creer en cosas que no puedes ver, gustar, sentir, oler ni oír, porque acepta la palabra de Dios. Y te entregará esa palabra y te hará actuar en contra de cualquier otra cosa que no sea la palabra de Dios. Por fe, la fe lo hace. 33 Ahora bien, al dar esta ilustración de los sentidos, el hombre natural nace con estos sentidos, por lo que son sentidos dados por la naturaleza. Y eso es realmente lo único que sabrá al respecto, en su pensamiento intelectual. Solo puede pensar como un hombre, puede ver como un hombre, puede entender como un hombre, puede oír como un hombre. Pero cuando es gobernado, o regenerado, o lo llamaríamos nacer de nuevo, entonces ese sexto sentido superior se apodera de él. Al hacerlo, ese sentido superior lo eleva a un punto donde tiene fe para creer cosas que no podía oír, cosas que no podía ver, entendimientos que no podía entender. Lo cree de todos modos, porque está gobernado por ese sexto sentido, ese sentido superior. Oh, qué maravilloso es saberlo, y pensar en lo sencillo que es creerlo. 34 Ahora bien, no puedes creerlo hasta que seas regenerado. La Biblia dice que nadie puede llamar a Jesús el Cristo, solo por el Espíritu Santo. Lo vimos la semana pasada. Y ha sido un gran obstáculo, especialmente para los creyentes pentecostales, cuando me escuchan decir eso. Jesús dijo en San Juan 5, 24. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. La vida eterna viene solo de Dios. Y nadie puede decir que Jesús es el Cristo, solo por el Espíritu Santo. Solo estás tomando lo que alguien más dijo, lo que aprendiste intelectualmente, lo que aprendiste con los 5 sentidos naturales. Pero cuando entra el sexto sentido, el Espíritu Santo, elimina todos los razonamientos de estos 6 sentidos, 5 sentidos, y te eleva a ese sexto sentido, para hacerte creer cosas que no puedes ver, saborear, sentir, oler ni oír. Tiene un efecto en ti. Entonces puedes decir que Jesús es el Cristo, porque lo has presenciado. No lo que la enseñanza intelectual te ha enseñado, sino lo que has experimentado. Juan 5, 24, de cierto os digo. El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 1 Corintios 12, 3 Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. 35 ¿Qué debe hacer entonces el sexto sentido, hermano Branham? ¿Por qué viene? El sexto sentido viene por esta razón. Ahora bien, el sexto sentido es la fe, el supersentido.
Ahora bien, el sexto sentido viene solo por esta razón. Para que los 5 sentidos en uno nieguen cualquier cosa que sea contraria a la palabra de Dios. Para eso está el sexto sentido. La escritura habla de derribar razonamientos. Los 5 sentidos. Uno puede razonar. Bueno, ahora bien, ¿por qué este hombre, y por qué debería? Pero el sexto sentido no ve eso en absoluto. Está mucho más allá. Es mucho más elevado de lo que es, al punto de que ni siquiera tiene razonamiento alguno. Lo creemos. Va mucho más allá de cualquier cosa que los 5 sentidos pudieran decir al respecto. Ahora nos preparamos para un servicio de sanidad. Lo creemos. Caminas con ese sexto sentido, hablas con ese sexto sentido, vives con ese sexto sentido, mueres con ese sexto sentido y resucitas con ese sexto sentido. Ese supersentido, algo que está en ti, es diferente de lo que es el hombre natural. 2 Corintios 10, 5 derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 36 El hombre natural solo tiene estas cosas, y están bien si se someten al sexto sentido. Si la mente natural dice, lee la palabra de Dios y dice, esa es la palabra de Dios, está diciendo la verdad. Pero si lee y dice, no es toda la palabra de Dios. O es algo, fue una vez, pero ya no lo es. Entonces ese sexto sentido entra y dice, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Vean, esa es la diferencia. Por eso tanta gente no sana. Intentan llegar a una concepción intelectual. Dicen, oh, hago esto, o creo esto, y demás, pero si ese sexto sentido dice eso, entonces nada podrá hacerles cambiar de opinión. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 37 El sexto sentido se apodera del ser humano para hacerle negar cualquier cosa que sea contraria a la palabra de Dios. Cualquier síntoma que contradiga la promesa de Dios, el sexto sentido le dice que no existe, si el cristiano ha nacido de nuevo. Y de repente, algún infiel, un incrédulo, se acerca al cristiano y le dice, mira, el Espíritu Santo no existe. Estás equivocado. Estás loco si crees en esas cosas. No existe. Ese sexto sentido se pone manos a la obra. Déjame mostrarte en la Biblia dónde no se puede recibir el Espíritu Santo. Puedo mostrarte dónde lo recibieron los discípulos, pero, bueno, dices, mira, el sexto sentido te señalará y te dirá. Pero él dijo, la promesa es para ti y para tus hijos. Bueno, eso se refería a sus hijos. Eso no significaba para ti. No es para ti. Pero ese sexto sentido sabe más. ¿Por qué? Ya lo tienes dentro. Lo dijeron demasiado tarde. Ya lo recibiste. Hechos 2, 39 Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. 38 Quienes dicen que el Espíritu Santo no existe no saben de qué hablan. Como un niño que, una vez, pelaba una manzana y un infiel, en una reunión, le preguntó, ¿qué quieres aquí? Quiero hacerte una pregunta, respondió. Mientras comía la manzana y la disfrutaba, un hombre muy simple, con aspecto de delincuente, con el pelo colgando sobre la cara, un diente salido y una chaqueta vieja y sucia. Dijo, solo quiero hacerte una pregunta. El infiel acababa de decir, Dios no existe. Es pura emoción. Es una tontería, eso es todo. Y el niño dijo, quiero hacerte una pregunta, Señor. ¿Esta manzana es dulce o agria? Él respondió, bueno, ¿cómo lo sé? No me la voy a comer. Es justo lo que pensaba, y regresó enseguida. 39 ¿Cómo sabes, si no has probado al Señor? ¿Cómo sabes, si nunca has recibido el Espíritu Santo, si Él es real o no? ¿Cómo sabes si es fe y poder? ¿Cómo sabes que no hay gozo inefable y glorioso, si nunca lo has probado? El sexto sentido te guía a eso. El sexto sentido te lo declara. Ninguna facultad intelectual te lo traerá jamás. Las facultades intelectuales razonarán y dirán, pues es psicología. Es algo así, y es la emoción de la gente. Pero cuando el sexto sentido entra, niega todas esas cosas y lleva a la persona directamente al seno de Dios. El que se acerca a Dios debe creer que Él existe, y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11, 6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11, 8 Por la fe Abraham, siendo llamado para salir al lugar que había de recibir como herencia, obedeció. Y salió sin saber a dónde iba.
Hebreos 11, 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Hebreos 11, 20. Por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Hebreos 11, 21. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a ambos hijos de José, y adoró apoyándose en el extremo de su bordón. Por fe. Por fe, Abraham. Por fe, Isaac. Por fe, Jacob. Todo por fe. Es el sexto sentido el que lo hace. El sexto sentido niega todo síntoma, cualquier cosa contraria a la palabra de Dios, cualquier sentimiento, emoción. Alguien diría, bueno, oraron por mí, pero no me siento mejor. El sexto sentido jamás se detendría ante eso. Diría, es mentira. Me siento mejor. Estoy mejorando. Dios lo dijo. Eso lo resuelve. Amén. Dios lo dijo. El sexto sentido solo se alimenta de la palabra de Dios. Ese supersentido, es superlativo, está por encima de los sentidos. Es un sentido superior. Es una fe. Es un poder que te conmueve y te impulsa. Amén. Es algo que te impulsa a hacer cosas que nunca pensaste que harías. Es el sexto sentido, el supersentido. Oran por ti. Digamos que tienes una mano lisiada y oran por tu mano, vas allí y crees que Dios te va a sanar. El pastor ora por ti. Regresas. El hombre natural dirá, no sientes nada diferente en esa mano. No eres mejor que antes. Pero el sexto sentido llega y dice, mentira. Se ha orado por ti. Eso lo resuelve. Amén. 42. Como la mujer que vino a nuestra reunión una vez, y había venido dos de ellas. Cruzaron la plataforma. Habían visto el discernimiento. Esas mujeres simplemente quedaron absorbidas. Ambas eran cristianas de verdad. Una se acercó, y el espíritu vino y le dijo, tienes un problema estomacal. Y su rostro se iluminó. Dijo, es cierto. Y el Espíritu Santo dijo a través de mí, es una úlcera. Es causada por una afección nerviosa. Te examinó un médico y dijo que no podías. Lo que tenías que operarte, extirparla. Ella dijo, toda esa palabra es verdad. Y luego, al ver que era una gran creyente, dijo, te llamas señorita fulana, vienes de tal y tal lugar. Ella dijo, esa es la verdad. ¿Qué era? El sexto sentido lo captó. El sexto sentido y el Espíritu Santo estaban uno al lado del otro. El Espíritu Santo hablaba. El sexto sentido decía, amén. Ahí está. Algo tiene que pasar. 43. Cuando Marta salió corriendo a buscar a Jesús, y cuando dijo, Señor. Observa el sexto sentido. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero incluso ahora, todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ahí está el sexto sentido. Jesús se recompuso y dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Qué vas a decir, razonando? Hay un hombre allí tendido, muerto, y los gusanos lo recorren. Juan 11, 21. Entonces Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11, 22. Pero yo sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Juan 11, 25. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11, 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? 44. Pero él simplemente terminó de decir que él era la resurrección y la vida. Esa es la palabra de Dios. Ese sexto sentido, más allá del cuidado médico, más allá de los pensamientos de la investigación científica. Desafía todo, desafía todos los razonamientos y los derriba. ¿Por qué? Es dar testimonio de la palabra de Dios. Yo soy. No soy yo seré, yo era. Yo soy ahora. Soy la resurrección y la vida, un hombre. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ella dijo, sí, Señor. Sexto sentido, creo que eres el Hijo de Dios, que debías venir al mundo. Tu hermano resucitará. Dios mío. Juan 11, 23. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Juan 11, 24. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Juan 11, 25. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Juan 11:26 Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Juan 11:27 Ella le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. A la tumba fueron. Los dos, juntos, algo tenía que suceder. Era una sensación suprema, con Dios presente, algo tenía que suceder. La sensación suprema era Dios. Había algo que le decía a Marta eso. Ella lo había visto. Lo conocía. Reconocía que era el Mesías. Y sabía que si tan solo pudiera llegar a él, si tan solo pudiera acercarse a él y presentarle el caso, si tan solo escuchara una promesa suya, eso era todo lo que deseaba. Cuando él dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, eso era todo lo que Marta quería oír, todo lo que deseaba. Porque el sexto sentido, la sensación suprema, su fe, la impulsaba a confesarlo, a creerle. Juan 11:25 Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. 46 Esta mujer, al bajar de la plataforma, dijo, así dice el Señor, vete a casa y come. Jesucristo te sana. Se fue a casa. Esa noche, una amiga suya que vivía en el barrio, que iba tercera o cuarta detrás de ella, tenía un gran bulto en el cuello. Y ahí estaba, emocionadísima porque su vecina iba a sanar de esa úlcera que tanto la molestaba. Este era uno de los cientos, miles de casos. Y con ese gran bulto que le sobresalía del cuello, subió. Le dije, nadie tendría que darse cuenta de eso. Pero estás contenta por algo, has estado emocionada, porque esa mujer sentada allá es vecina tuya. Espíritu Santo. Ella pensó, ¿cómo es posible que ese hombre supiera eso? Tiene que haber algo que se lo revele. Así que cuando dijo eso, dijo, estás pensando en tu cuello. Sí. ¿Crees que se irá? Lo creo, dijo ella, con todo mi corazón. Dije, así dice el Señor, vete a casa y recibirás tu sanidad. El hombre natural miró a su alrededor y no vio ninguna señal. La mujer con la úlcera se fue a casa e intentó comer, y, vaya, se sentía muerta. Oh, el hombre natural, el sentido natural, el sentimiento, aún declaraba que la úlcera estaba allí. 48 Así que, después de 1 o 2 semanas, recorrió el vecindario, a toda su gente y a la iglesia, testificando, el Señor me ha sanado. Y le preguntaron, ¿comen ya? No, no todo lo que quiero. Pero, dijo, ya estoy sana, porque por sus llagas estoy sana. Fuera lo que fuese, estaba sana de todos modos. Una mañana, los niños habían ido a la escuela, y ella tenía mucha hambre. Estaba de pie, lavando los platos, junto a la ventana. Llegó a la reunión, a otra reunión como un año después. Estaba lavando los platos, y de repente, sintió una sensación muy extraña. Y pensó, ¿qué fue eso? Me dieron ganas de gritar. Isaías 53:5 Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 1 Pedro 2:24 Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados. 49 Y su esposo le había dicho, cariño, deja de hablar de esa sanidad, porque, aunque era cristiano, estás avergonzando a la causa. ¿Cómo puedes avergonzar a alguien si estás testificando de su palabra? Avergonzarás a alguien si no lo haces. Le dijo, si fuiste sanada, fuiste sanada. Ella dijo, ese hombre se paró, me miró a los ojos y me contó mi condición, lo que había hecho, quién era y de dónde venía. Añadió, no llevaba ni 15 minutos en el edificio cuando subió a la plataforma. ¿Cómo iba a saberlo? Nunca lo había visto en mi vida, y me dijo, así dice el Señor, estás sanada. Y ella dijo, lo creeré hasta que muera. Y añadió, lo creeré de todas formas. Así que ella y su hermana debajo de ella, una amiga, habían hecho un pacto con Dios de que mantendrían esa fe. Esa mañana, se sentía fatal y a los pocos minutos le entró hambre. Los niños le habían dejado avena en un plato, un platito, y decían que la avena siempre la quemaba. Si alguien tiene una úlcera, ya sabe lo que es. Así que se agachó y dio un par de mordiscos. ¡Ay! Dijo, tendré que pagarla, supongo, pero un día de estos me pondré bien. Pero se dio cuenta de que seguía teniendo hambre, así que se terminó el plato. Esperó unos minutos, a ver qué pasaba. No pasó nada. Se sentía bien, seguía con hambre.
Le frió un par de huevos, le sirvió un café, le pidió unas tostadas y le dio un festín. Comió todo lo que pudo. Siguió lavando los platos y, como media hora después, volvió a tener hambre. Sin ningún problema. Se puso su gorrito y bajó por la calle, hasta la casa de la vecina. Y cuando llegó, oyó algo y pensó que tal vez había muerto alguien en la familia. Gritaban y chillaban, y caminaban de un lado a otro. La mujer había dormido hasta tarde esa mañana y se levantó buscando el bulto que tenía en el cuello, y había desaparecido durante la noche. ¿Qué era? Dios obrando. 51 Aquí en el tabernáculo Cadle, cuando tuvimos esa reunión, ese niño lisiado entró y oraron por él. Muchos de ustedes estaban allí para verlo. Lo trajeron de vuelta a urgencias. Billy me guió hasta él. Lo tuvieron en la plataforma 3 o 4 noches, allí en el edificio. No recibió una tarjeta de oración, así que lo ingresaron en urgencias. Entré y oré por él, lo miré. Me dijo, señor Branham, ¿puede darme algún consuelo? Le dije, sí, señor, hijo. La polio lo trajo así. Me dijo, correcto. Le dije, su nombre es tal y tal. Viene de cierto lugar. Correcto, dijo. Me preguntó, ¿y mi sanidad? Le dije, por sus llagas fuiste sanado. Se fue a casa, testificando, alabando a Dios. Y él trajo tal reproche, según afirman, en el vecindario, hasta que un domingo un grupo de ministros entró y se sentó a su lado y le dijo, debes dejar de hacer eso. Estás trayendo un reproche a la causa. Isaías 53, 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 1 Pedro 2, 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados. 52 Y el joven sentado allí dijo, Señor, si estuviera sentado donde yo estoy, si estuviera en la silla en la que estoy sentado, no intentaría robarme la última esperanza que tengo, en Cristo. Dijo, por sus llagas he sido sanado. Y solo dijo eso, sentado allí, paralizado de pies, manos, cuerpo y espalda. Y solo dijo eso, y se levantó de la silla, glorificando a Dios. ¿Qué? Sus sentidos naturales le decían que se sentaría allí. El médico le dijo que estaría allí para siempre, o mientras viviera. Pero el sexto sentido le dice, por sus llagas he sido sanado. Y no tenía nada que hacer, es desechar todo lo contrario a lo que Dios dice. Para eso está el sexto sentido. Isaías 53, 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 1 Pedro 2, 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados. 53 El viejo John Rin, Norjan, Rin. Había un mendigo ciego en Fort Wayne. Fuimos allí ese día y oraron por él en la reunión. Eso fue la noche anterior a que el piano tocara El gran médico está cerca, sin que nadie lo escuchara. Y cuando era ciego, era católico de fe. Se detuvo en la fila, lo miré y le dije, ¿te llamas fulano de tal, John Rin? Sí. Eres un mendigo de la esquina. Llevas años ciego. Sí, es cierto. Eres católico de fe. Es cierto. Dije, así dice el Señor, recibes tu sanidad. Dijo, gracias, Señor. Dije, gracias al Señor. Dijo, pero no puedo ver. Dije, eso no tiene nada que ver. Estás sano. Y él dijo, bajó y lo ayudaron a bajar de la plataforma. El hombre natural no podía ver nada. No veían ningún resultado de eso. Pues, decía, sigue tan ciego como siempre. 54 Así que 2 de sus amigos lo trajeron de vuelta, lo pusieron en la fila de oración y lo pasaron de nuevo. Howard lo dejó pasar. Cuando regresó, dijo, Señor, me dijo que estaba sano. Le dije, me dijo que me creía. Él dijo, sí le creo. No tengo motivos para no creerle. Dijo, me ha dicho todo de mi vida. Y él dijo, no sé qué hacer. Dijo, una mujer allí atrás testificó que tenía bocio hace unos minutos, y se le ha ido. Le dije, entonces, si me cree, ¿por qué me cuestiona? Le estoy hablando de la palabra de Dios. Él dijo, ¿qué debo hacer, Señor? Sabiendo que era católico y necesitaba algo físico a lo que aferrarse, le dije, simplemente siga testificando. Por sus llagas he sido sanado, y alábelo.
55. El anciano, durante las siguientes 2 o 3 semanas, se paró en la esquina vendiendo periódicos y gritaba: «Extra. Extra. Alabado sea el Señor, estoy sano. Extra. Extra. Alabado sea el Señor, estoy sano». Cuando regresó a la reunión la noche siguiente, apenas pude predicarle. Se ponía de pie y gritaba: «Callen todos. Alabado sea el Señor por sanarme. Alabado sea el Señor por sanarme». Como católico, no sabía cómo afianzar la fe, pero sabía que si seguía diciéndolo, y seguía, hasta que su sexto sentido se pusiera en marcha, lo haría. Así es. Alabado sea el Señor por sanarme. Estaba parado en la esquina, gritando: «Alabado sea el Señor por sanarme. Extra. Alabado sea el Señor por sanarme». Caminaba por la calle, y alguien pasaba y le preguntaba: «¿Cómo estás, John? Alabado sea el Señor por sanarme. Está bien». Y se rieron de él y se burlaron de él. 56. Y otro repartidor de periódicos lo llevó a la barbería para afeitarse, unas 2 o 3 semanas después de la reunión. El barbero lo sentó en la silla y le enjabonó la cara. Y dijo: «John», dijo, «entiendo». Un sabelotodo dijo: «Entiendo que fuiste a ver al sanador divino cuando». Dijo: «Sí, fui». Dijo: «Entiendo que te sanaste», solo para burlarse de él. Y el anciano dijo: «Sí, alabado sea el Señor, me sanó», y abrió los ojos. Salió de la silla de barbero, con una toalla alrededor del cuello. El barbero intentaba atraparlo, con una navaja en la mano. Y se fueron calle abajo. ¿Por qué? La palabra de Dios había obrado. 57. La pequeña Georgie Carter, que ya todos conocen, estuvo allí 9 años y 8 meses, sin poder hacer nada más que quitarse una sábana de debajo, de los riñones y los intestinos. Pesaba unos 15 kilos. Yacía allí, en Milltown, Indiana. Y sus familiares pertenecían a una iglesia que, cuando fui a una reunión en la iglesia bautista de Milltown, para orar por los enfermos, la iglesia dijo: «Si algún miembro de esta congregación asiste a ese fanático, lo excomulgaremos». Su padre era diácono. Pero ella tenía mi librito, titulado Jesús el mismo ayer, hoy y por los siglos. El hermano Hall me llevó a verla una tarde. Su madre salió corriendo de la casa, no quiso saber nada. Entré y oré por ella. Le dije: «Bueno, ¿y esa chica Nale?» Ella sabía de la visión. Dije: «Eso fue una visión, hermana. Solo puedo orar. Ten fe». A la pobrecita le habían enseñado a no hacerlo. 58. Unos días después, yo estaba allí arriba bautizando. Ella estaba allí abajo, llorando. Había prometido que vendría y sería rebautizada, en el nombre de Jesucristo, si Dios la sanaba. Y allí, sus piernas, pequeñas y viejas, casi del tamaño de un palo de escoba. Ni siquiera podían ponerla en su vacinilla. Su madre, aún joven, estaba sentada allí, paralizada y con el pelo canoso, de ver a su hija allí agonizar poco a poco. Una tuberculosis de las glándulas femeninas la atravesó por completo. Pesaba unos 15 kilos, creo, según calcularon. No pudieron levantarla lo suficiente para ponerle la vacinilla. Tuvieron que quitarle una sábana de goma. 9 años y 8 meses, había estado allí, sin siquiera poder levantar la cabeza para ver un árbol que estaba junto a la ventana. Un día, de pie en la cima de la colina, junto a la casa de Joshua Rigg, el Espíritu Santo me dijo: «Ponte de pie». Miré, y vi una luz que brillaba a través de un cornejo, y me dijo: «Ve por el camino de Wriggs, o ve por el camino de Carter». Cuando llegué, el Señor Jesús le había dado una señal a su madre de que iba a venir. Me encontré con la niña que estaba en la cama, tan débil que ni siquiera podía levantar el recipiente para escupir. Su madre lo sostenía, intentando escupir en el recipiente, con la tuberculosis. Le dije: «Hermana Georgie, Jesucristo, el Hijo de Dios, me encontró allá en el desierto, hace como media hora, y me dijo que fuera a imponerte las manos. Así dice el Señor. Ponte de pie». 60. El sexto sentido se puso en marcha, un poder la llenó. Por primera vez en 3 años, o 9 años y 8 meses, se había puesto de pie. Se puso de pie de un salto, corrió al patio, bendijo los árboles, el césped y todo, entró, se sentó al piano y empezó a tocar. Hay una fuente llena de sangre, sacada de las venas de Emanuel. ¿Por qué? El razonamiento la habría derribado. No pudo hacerlo. No lo sé ahora. Nunca lo sabré. Solo el poder de Dios la sostuvo. Sus piernas no eran tan anchas, ni siquiera en las articulaciones. Nada como palos de escoba.
Eso fue hace unos 12 o 14 años, y hoy está fuerte y sana, yendo por el Señor Jesús. ¿Qué fue? La primera vez, no parecía que pasara nada, pero el razonamiento habría dicho que no podía suceder. Pero, hermano, se aferró a esa palabra. Si Dios pudo llevar a esa niña lisiada allá en Salem, esa niña Nale, que estaba lisiada y paralizada, con los brazos colgando así, y pudo sanarla, Él también podría sanarla. Ella lo creyó. 61 El hermano Hall, yaciendo allí, agonizando con cáncer. El mismo hombre me llevó allí. Su médico en Milltown lo envió a un médico en New Albany, aquí, que está en el hospital Saint Edward. No recuerdo. Trajo a mis hijos. Un hombre excelente, un buen doctor. Lo examinó y dijo, cáncer. Le dijo al doctor Brown, allá en Milltown, que se estaba muriendo. El doctor Brown dijo, eso creía. Lo llevó a casa de su hermana, que es pariente del señor Cobb, quien fue juez en la ciudad. Y cuando llegaron, le dijeron, que se quede aquí hasta que muera. 62 Y me mandaron a buscar. Iba día tras día con mi esposa. Orábamos por el hermano Hall. Lo amaba. Había sido uno de mis conversos a Cristo. Y se hundía cada vez más, y no podía mover las manos. La señora Hall me dijo, Billy, ¿hay algo que puedas hacer? Le dije, no sé nada, hermana Hall. No oigo ni una palabra del Señor. Le dije, me gustaría que mi médico lo examinara. Pregunté, ¿quién es tu médico? Le dije, el doctor Sam Adair. Y llamé a Sam. Sam dijo, lo único que puedo hacer es enviarlo a Louisville, Billy, para que le hagan radiografías y otras cosas. Dijo, te daré el informe. Enviaron una ambulancia, lo recogieron, se lo llevaron. Regresó. 63 Sam me llamó y me dijo, Billy, tiene cáncer de hígado. No podemos extirparle el hígado y que siga vivo. Dijo, es predicador. Debería estar bien ahora. Más vale que le digas que se va. Le dije, está listo para irse, Sam. Pero la cuestión es que me da pena verlo partir. Es mi hermano y lo quiero. Y pensé, Dios mío, haz algo por mí. Salí a cazar ardillas esa mañana. Miré antes del amanecer. No había nadie en el jardín. Cogí mi rifle y empecé a recorrer la casa. Había una manzana vieja y tosca colgada en la pared. Pensé, ¿por qué puso Meda eso en la pared? Miré, y otra, y otra, y otra, hasta que 6 colgaban allí. Me quité el sombrero de un tirón y caí de rodillas al suelo. Miré hacia arriba, y entonces una manzana enorme y hermosa bajó y se comió todas esas manzanas. Miré desde arriba, y allí estaba la misma luz, que colgaba de aquel cuadro, dando vueltas, y me dijo, ponte de pie. Ve y dile al señor Hall. Así dice el Señor. No morirá, sino que vivirá. Bajé y se lo conté. No era diferente, pero lo creyó. Se aferró a ello. Parecía que no había diferencia. Pasó un día, sin diferencia. Al segundo día, sin diferencia. Alrededor del tercer día, empezó. Y aquí está, vivo hoy, después de años y años. 64 Me doy cuenta de que está sentada aquí, señora Weaver, si no me equivoco. Cuando llegó su hija, después de la sanación de Margie Morgan, fui allí y no había nada que esa mujer pudiera hacer. Moriría en pocas horas. Tenían 1 o 2 inyecciones que podían ponerle, y eso era todo. Había tenido una operación de mujeres. El cáncer se le había extendido por la columna. Lo dispersaron durante la operación, y no había nada que hacer por ella. Quería hablar con ella sobre la sanación. Pero ella dijo, Señor, usted es ministro del Señor Dios, y no soy digna de que entre en mi casa. Considerándose indigna de que un ministro viniera. Dijo, he vivido una vida. He bailado y he hecho cosas que no debía haber hecho. He usado malas palabras, o algo así. Me contó sus pecados y dijo, no soy digna de eso. 65 Vi que estaba en el camino correcto. Tendría que traer a Cristo aquí antes de que ese sexto sentido, el supersentido, funcionara. Nos arrodillamos. Le hablé de aunque sus pecados sean como la grana. Ella entregó su vida al Señor Jesucristo. Y cuando lo hizo, dijo, ay, me siento tan diferente. Algo me ha sucedido. Algo me ha sucedido. Quiero estrecharles la mano a todos ustedes. Y justo entonces miré hacia afuera y la vi en una visión, regresando detrás de la casa hacia un gallinero. Le dije, señora Weaver, así dice el Señor Dios. Irá a ese gallinero y vivirá. 66 No podía seguir así como se sentía. El cáncer la había devorado. No podía seguir lo que decía el médico. Se estaba muriendo.
Y eso fue hace, supongo, 14 o 15 años, señora Weaver. La señora Weaver dice. 14. Hace 14 años. Se tambaleó hasta este sagrario cuando estaba enferma. No parecía que pudiera levantarse de la cama, con sus bracitos huesudos. Porque le prometió a Dios que vendría y sería bautizada en el nombre de Jesús. La levantamos de la silla de ruedas, casi allí. Oh, silla, la bajamos a la piscina y la bautizamos en el nombre de Jesús. Y ahí está sentada esta noche. Mírenla si quieren ver algo de salud. ¿Por qué? Descartando razonamientos e investigaciones científicas, y todo lo demás, porque el sexto sentido se puso en marcha. Eso es todo. 67. Miren, permítanme repetir esto, solo por un minuto. Jesús pasó una vez junto a un árbol, y era una higuera. Y miró la higuera. Ahora, por favor, no se pierdan esto. Miró la higuera, y no había higos. Y dijo, maldijo el árbol y dijo, que nadie coma de ti. Los discípulos miraron a su alrededor. El árbol se veía como siempre. Una hora después, seguía igual. Dios nunca abrió la tierra para tragársela. Dios nunca envió un rayo bifurcado del cielo para quemarla hasta convertirla en carbón. Podría haberlo hecho. Claro que pudo. Nunca hizo esas cosas. ¿Qué sucedió? El árbol había sido maldecido. La fe de Dios se había opuesto a la vida de ese árbol. No se veía nada físico. Pero muy abajo, en las raíces del árbol, la muerte se estaba apoderando de él. Había sido maldecido. El sexto sentido se había vuelto en su contra. Tenía que morir. Empezó a morir desde las raíces. Mateo 21, 19. Y al ver una higuera en el camino, se acercó a ella y no halló nada en ella, sino solo hojas, y le dijo, no dejes que nazca de ti fruto para siempre. Y al poco rato la higuera se secó. Marcos 11, 13. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, se acercó por si quizá hallaría en ella algo. Y cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, porque aún no era tiempo de higos. Marcos 11, 14. Respondió Jesús y le dijo, nadie volverá a comer fruto de ti jamás. Y sus discípulos lo oyeron. 68. Eso es lo mismo que ocurre con el cáncer. Eso es lo mismo que ocurre con un tumor. Eso es lo mismo que ocurre con cualquier enfermedad cuando ese sexto sentido del poder del Señor Dios se alza contra ella. Dijo, Satanás, sal de ahí. Puede que no veas ninguna condición física aparecer de inmediato, pero esa fe se mantiene ahí de todos modos. Ha sido maldecida. Ese sexto sentido no. Ese supersentido no la dejará ir. No prestará atención a cómo te sientes, cómo te ves, cómo actúas. No tendrá nada que ver con eso. La palabra de Dios se ha aplicado. El sexto sentido se apodera de ella. Eso es todo. Ella se pone a trabajar. El cáncer comienza a menguar. Muere de raíz y desaparece. Ciertamente. 69. Por este mismo sexto sentido poderoso, reinos se han derrumbado, chocando muros. Por este sexto sentido, el mar rojo retrocedió, y la tierra seca abrió un camino para que los hijos de Dios escaparan. Por este mismo sexto sentido, Sansón desafió a 1000 filisteos armados con armaduras y lanzas. No tenía otra defensa que la quijada de una mula salvaje. Y ese sexto sentido se puso en acción y derrotó a 1000 filisteos. Aleluya. Por este sexto sentido, los muertos han resucitado. Por este sexto sentido, se han realizado milagros poderosos. Es la fuerza más poderosa que jamás haya golpeado la tierra, ese supersentido, llamado sexto sentido. No tiene nada que ver con esto de aquí abajo. Si esto de aquí abajo lo declara y dice amén, está bien, sigues adelante. Pero independientemente de lo que esto haga, créelo. Ahí está el poder. Si crees en tu corazón. Tu quinto sentido, el del pensamiento, reside en tu cerebro, pero tu sexto sentido reside en tu corazón. Crees con el corazón. La confesión se hace con la boca. Crees con el corazón, sí, Señor, ese sexto sentido, esa fuerza poderosa. Éxodo 14, 21. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y Jehová hizo que el mar se retirara con un recio viento oriental toda aquella noche, y convirtió el mar en tierra seca, y se dividieron las aguas. Éxodo 14, 22. Y los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Jueces 15, 15. Y halló una quijada de asno fresca, y extendió su mano y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres. Marcos 9, 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. 70. Escuchen, debido a ese sexto sentido, un profeta fue arrojado al foso de los leones.
Y debido a ese sexto sentido, los leones no pudieron devorar a Daniel. No pudieron acercarse a él, debido a ese sexto sentido, ese supersentido. Por ese mismo sexto sentido, 3 niños hebreos fueron arrojados a un horno de fuego y desafiaron las llamas del horno. Ese sexto sentido. Todos los razonamientos demostrarían que morirían quemados antes de llegar, pero ese sexto sentido los mantuvo allí durante 2 o 3 horas. Y cuando abrieron el horno, vieron a uno de pie entre ellos, como el Hijo de Dios. Ese es el sexto sentido. El fuego no lo quemaría. Sí, Señor. Daniel 3:23, y estos 3 varones, Sadrac, Mesach y Abed-Nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Daniel 3:25, él respondió y dijo: He aquí, veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. 71 fue ese mismo sexto sentido, en una ocasión, cuando el apóstol Pedro estaba en la cárcel, y al día siguiente lo iban a decapitar. Y en casa de Juan Marcos tuvieron una reunión de oración. Ese sexto sentido comenzó a acumularse alrededor de la cárcel, donde había estado cubierto por la oración. Ese sexto sentido se puso en marcha. La columna de fuego entró por la ventana, tocó a Pedro y le dijo: Sal de aquí. El sexto sentido. Fue ese sexto sentido el que impidió que San Pablo se ahogara en ese mar embravecido, cuando el pequeño barco estaba inundado. Fue el sexto sentido el que evitó que se ahogara, ese supersentido. Fue ese sexto sentido el que, cuando la serpiente lo mordió en la mano, se la sacudió en el fuego. Fue el sexto sentido el que lo hizo. Hechos 12:5, Pedro, pues, estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hechos 12:7, y he aquí, un ángel del Señor se le acercó, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocó a Pedro en el costado, y lo levantó, diciendo: Levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Hechos 12:12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Hechos 27:43, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este propósito, y mandó que los que pudieran nadar se arrojasen los primeros al mar y saliesen a tierra. Hechos 27:44, y los demás, unos en tablas y otros en pedazos del barco. Y así sucedió que todos llegaron sanos y salvos a tierra. Hechos 28:3, y tomando Pablo un manojo de leña, lo echó al fuego. Y una víbora, saliendo del calor, se le prendió en la mano. Hechos 28:5, y sacudió la fiera y la echó al fuego, y no sufrió daño alguno. 72 fue ese sexto sentido el que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, después de ser sepultado, porque creyó en la palabra de Dios. Dijo: Destruye este cuerpo, y al tercer día lo resucitaré. Porque David dijo: No dejaré que mi santo vea corrupción, ni dejaré su alma en el infierno. Fue ese sublime sentido. Derriba los razonamientos de estos sentidos. Crea en el sublime sentido, el sentido de fe, que Jesucristo da. Por ese mismo sentido, Dios habló cuando no había nada. ¿Qué es ese sentido? Ese sublime sentido es Dios, la fe de Dios en ti, la parte de Dios que entra en ti y te da el sublime sentido. Por ese mismo sublime sentido, Dios formó el mundo con cosas que no eran ni aparecían. Él pronunció su palabra y creyó en su palabra, y un mundo cobró existencia. Gloria. Salmo 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Juan 2:19, respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Hechos 2:27, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. 73 el sexto sentido, el supersentido, oh Dios, derrámalo en mí. Dáselo a mí y a todo el que lo necesite. Derrama tu sexto sentido en mí, Señor. Estoy dispuesto a entregar estos 5, mi propio conocimiento, mis pensamientos, y a derribar todo razonamiento, Señor. Que tu palabra sea verdad, y la palabra de todo hombre, mentira. Todo razonamiento, toda duda, sea desechada, y permíteme caminar por el supersentido, el sentido del Espíritu Santo. ¿No lo deseas? Eso es lo que deseamos. Que Dios te bendiga, amigo. Eso es lo que necesitas. Ese supersentido pedirá algo y sabe que Él se lo dará. Está convencido.
Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, y que es galardonador de los que lo buscan. Romanos 3, 4. En ninguna manera. Antes sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso, como está escrito. Para que seas justificado en tus palabras, y venzas cuando seas juzgado. Hebreos 11, 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. 74. Si el sexto sentido dice, Dios cumple su palabra. Me entrego a Él. Le entrego todo lo que tengo. Mi sentido dice que esto lo hará realidad, mi fe en la palabra de Dios, entonces llama a cualquier otra cosa contraria a eso, como si no lo fuera. Abraham se encontró con Dios, y Dios le dijo, vas a tener un hijo de Sara. Y él tenía 75 años, y ella 65. Abraham llamó a todo lo que no era, a todo lo que era contrario a eso, como si no lo fuera. Caminó como si viera a Dios, y creyó. Llamaría a cualquier cosa que dijera que no era, a cualquier razonamiento, a cualquier otra cosa que. El médico podría haber dicho, Abraham, eres demasiado viejo para hacer eso. Eso no importa en absoluto lo que dijera el médico, lo que dijera cualquier otra persona, lo que dijera su propia mente, lo que dijera cualquier otra cosa. Dios tenía razón, y él se mantuvo firme. Génesis 18, 10. Y él dijo, volveré a ti según el tiempo de la vida. Y he aquí, Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara lo oyó a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Génesis 18, 14. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. Romanos 4, 17, como está escrito. Te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son, como si fuesen. Ese es el sexto sentido, el supersentido. Dios, concédemelo. Dios, concédeme tener más de Él para ministrar a su pueblo, es mi oración. Esta mañana, cuando esa madre trajo a su bebé pelirrojo, aquí de pie, con lágrimas corriendo por sus mejillas, le pregunté, ¿qué le pasa, hermana? Ella respondió, hermano Branham, tiene leucemia. Sentí que algo se manifestaba. Oh, Él es un pronto auxilio en tiempos difíciles. Salmo 46, 1. Al músico principal de los hijos de Coré. Cántico sobre Alamot. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en los momentos difíciles. 76. Hace poco, Billy y yo íbamos por la carretera. Unos chicos de color pasaban por la carretera a toda velocidad, rozaron un coche y dieron vueltas y vueltas, tirando a otros chicos por toda la carretera. Un pequeñín quedó atrapado debajo del coche, con la espalda apoyada contra él. Los chicos saltaron y empezaron a levantarlo. Dijo, ay, por favor, no, me estoy rompiendo la espalda. No. Me vas a matar. Me vas a matar. No lo hagas. Y ellos dijeron, ay, tenemos que quitártelo. Se está incendiando. Dijeron, no lo muevas. Me estás machacando. No lo hagas. No lo hagas. Le grité desde abajo, hijo, ¿eres cristiano? Dijo, no, señor. Le dije, mejor reza. Dijo, sí, señor. El sexto sentido se puso en marcha. Caminó justo detrás del coche, y nunca lo sabré hasta el juicio, pero, de repente, el coche se volcó y se apartó de él, y él saltó y se recuperó. ¿Qué fue? Un pronto auxilio en tiempos difíciles. Salmo 46, 1. Al músico principal de los hijos de Coré. Cántico sobre Alamot. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en los momentos difíciles. 77. Bajábamos de. Una joven de color conducía un coche por la carretera, un Plymouth nuevo, con unas 400 millas de recorrido. Iba a buen ritmo. Y vi el coche. El eje del cárter se estrelló contra un árbol. Billy y yo nos detuvimos. Había un camino nevado y resbaladizo delante de nosotros, pero estaba seco. La chica. El viento soplaba tan fuerte, allá en Minnesota, que voló el coche. ¿Lo recuerdas, Billy? Corrí hacia ella. Y allí estaba, sentada, dijo, ay, me muero. Me muero. Llamaron a la ambulancia. Llegó la ambulancia y tenían a un hombre muerto en la parte trasera. Dijeron, no puedo llevármela. Y entonces un granjero dijo, bueno, envíen a alguien más, rápido. La mujer se está muriendo. Me acerqué y le dije, señora, un momento. Ella dijo, oh, no me toque, señor. No me toque. Mi espalda. Le pregunté, señora, ¿es usted cristiana? Me miró.
Y le dije, soy ministro del Evangelio. Si se está muriendo, ¿cómo está usted con Dios? Ella respondió, Señor, quiero estarlo ahora mismo. Y el sexto sentido se puso en marcha. El poder de Dios descendió. Pudo salir del auto sin que nadie la ayudara. El poder de Dios, presente. Su pronto auxilio en tiempos de angustia. Andamos por fe. Vivimos por fe. El justo por la fe vivirá. Debemos vivir así. ¿A cuántos les gustaría tener más del sexto sentido? Inclinemos nuestros rostros, entonces, mientras oramos. Salmo 46, 1. Al músico principal de los hijos de Coré. Cántico sobre Alamot. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en los momentos difíciles. Habacuc 2, 4. He aquí, su alma enaltecida no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Romanos 1, 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gálatas 3, 11. Pero que por la ley nadie se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Hebreos 10, 38. Ahora el justo por la fe vivirá, pero si retrocediere, no agradará a mi alma. 78. Preciado Señor, nuestro Dios y Padre, eres tan bueno con nosotros. Nos das 5 sentidos para vivir y caminar, en esta tierra, o para tocarla. Podemos sentir con nuestras manos lo que se siente, cosas tangibles. Nos das el oído, para que podamos oír. Nos alegra mucho poder escuchar la palabra de Dios, y, por eso, la fe viene por el oír, por oír la palabra de Dios. Agradecemos estos 6 sentidos, Señor. Que los conservemos todos los días de nuestra vida. Pero que este supersentido, el sentido de la fe, que pertenece al creyente, porque es necesario para creer, Señor, nos dé más de él. Oh, purifícalo, Señor, y pruébanos, y llénanos de tu bondad y tu poder. Que caminemos todos los días de nuestra vida con el sexto sentido, con el sentido de la fe, que solo Jesucristo nos da. Que lo que pedimos, creamos que lo recibiremos, sin dudarlo en nuestro corazón, y que prometiste que se cumpliría. Señor, oro por estos que levantaron las manos. Tenían necesidades. Tú sabes cuáles eran. Te pido que las hagas realidad, a cada uno de ellos. Que se cumpla su deseo. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 79. Fe en el Padre, fe en el Hijo, fe en el Espíritu Santo, estos 3 son uno. Los demonios temblarán, y los pecadores despertarán. La fe en Jehová lo estremece todo. ¿Lo había oído antes? Ahora, sin la música, un momento, Señor. Fe en el Padre, fe en el Hijo, fe en el Espíritu Santo, estos 3 son uno. Los demonios temblarán, y los pecadores despertarán. La fe en Jehová lo estremece todo. 80. Así es. ¡Ay, Dios mío! Preciosa fe. Preciosa y gloriosa fe. Dios, dame fe. Por la fe, Abraham. Por la fe, Isaac. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que Caín. Él, muerto aún, dio testimonio. ¿Cuánto necesitamos la fe? Lo amo. Quiero más fe. Mi deseo en esta vida, y para este nuevo año que viene, es tener más fe en Dios. Dios, quita cualquier duda que tenga en mi mente, si alguna vez surge alguna. Satanás lucha contra mí, lucha contra ti, intenta disparar sus flechas. Pero que tenga siempre a mi lado el escudo de la fe para resistir las asechanzas del diablo, para desviar sus dardos de fuego, es mi sincera oración. Que Dios te bendiga. ¿Tienes algo que decir, hermano Neville? El hermano Neville dice, no, solo, adelante. El hermano Neville da anuncios, testimonio y oración final. Efesios 6, 11. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Efesios 6, 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Hebreos 11, 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto, aún habla por ella.